En 2015, mientras International Airlines Group buscaba un punto de apoyo estratégico en el Atlántico Norte, pagó aproximadamente 1.400 millones de euros para adquirir Aer Lingus, la aerolínea de bandera irlandesa. La lógica era clara. Dublín se situaba como un puente perfecto entre Europa y los Estados Unidos, armado con una herramienta que casi ningún otro centro de operaciones europeo poseía: instalaciones de preinspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que permiten a los pasajeros pasar por el control de inmigración estadounidense antes de embarcar y aterrizar en los Estados Unidos como llegadas nacionales. IAG se había comprado una máquina transatlántica. Durante casi una década, esa máquina imprimió dinero. En febrero de 2026, Aer Lingus informó de un beneficio operativo de 282 millones de euros para 2025, un aumento del 37.5% respecto al año anterior, y transportó a 11.3 millones de pasajeros, un incremento del 2.9%. Estaba abriendo agresivamente nuevas rutas transatlánticas hacia ciudades estadounidenses secundarias como Nashville, Denver e Indianápolis. Según todos los parámetros tradicionales, fue un año ganador. Pero en cuestión de semanas, Aer Lingus cerró toda su base de largo recorrido en Manchester, eliminó rutas a Nueva York, JFK, Orlando y Barbados, suprimió 200 puestos de trabajo y comenzó a advertir a las tripulaciones sobre recortes estructurales de capacidad que se extenderían hasta el próximo invierno y el verano siguiente. Una aerolínea rentable y en crecimiento se comportaba como una al borde del colapso. Todas las demás aerolíneas de la cartera de IAG observaban sin inmutarse porque entendían algo que el público no. Entonces, ¿cómo puede una aerolínea registrar un beneficio de 282 millones de euros y aún así recibir el tijeretazo? Para entender por qué Aer Lingus hizo esos recortes, hay que entender qué es realmente IAG. El grupo es propietario de British Airways, Iberia, Vueling y Level y de Aer Lingus, pero no las gestiona como una colección sentimental de queridas aerolíneas de bandera. Las gestiona como una firma de capital privado que da la casualidad de que posee aviones. El mecanismo es solo un número. Se espera que cada aerolínea de la cartera ofrezca un margen operativo dentro de una banda objetivo del 12% al 15%. Esa cifra no es una aspiración, es el precio de entrada. Si la alcanzas, el capital fluye hacia ti para nuevos aviones, nuevas rutas, nuevas bases. Si no la alcanzas, activas una defensa corporativa automática: congelar el crecimiento, recortar a los que rinden por debajo de lo esperado y reducir costes hasta que el número se recupere. En 2025, IAG como grupo obtuvo un margen operativo del 15.1%. British Airways rondó el 15.2%. Iberia alcanzó aproximadamente el 16.2%. El más fuerte del grupo, Aer Lingus, obtuvo un margen operativo del 11.1%. Ese beneficio de 282 millones de euros, impresionante de forma aislada, se tradujo en el único margen de toda la cartera de IAG que cayó por debajo del mandato. Aer Lingus fue la única filial que apenas no lo cumplió. En un grupo construido sobre la disciplina de márgenes, ser el hijo más débil no es un lugar cómodo en el que estar, es un objetivo. Los aviones son la palanca. Dentro de IAG, los aviones son activos fungibles. Los nuevos Airbus A321XLR que se están entregando, los aviones de fuselaje estrecho y largo alcance diseñados para abrir rutas transatlánticas secundarias de baja demanda, son muy codiciados en todo el grupo. Si Aer Lingus no puede ganar su margen, IAG puede simplemente redirigir esas entregas a Iberia en Madrid. Las aerolíneas pierden dinero en invierno y lo recuperan en verano. El primer trimestre siempre es el débil, así que una pérdida trimestral no es, por sí sola, alarmante. Lo que alarmó a la sede central de IAG fue la magnitud y la dirección. En el primer trimestre de 2026, Aer Lingus registró una pérdida operativa de 103 millones de euros,
casi el doble de los 55 millones que perdió en el mismo trimestre del año anterior. La pérdida no se redujo, se duplicó. El daño provino de dos direcciones a la vez. Los ingresos en el Atlántico Norte se debilitaban justo en el momento en que los costes del combustible aumentaban. El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, hizo pública la oposición del grupo, afirmando que los esfuerzos de transformación existentes no eran suficientes y que la aerolínea necesitaría medidas decisivas para volver a la franja de márgenes del 12% al 15%. Traducido del lenguaje corporativo, eso es una empresa matriz que pone en aviso a su filial más débil delante de los inversores. En 2021, Aer Lingus hizo una de las apuestas más agresivas de su historia. Tras la pandemia, lanzó una base dedicada de largo radio en el aeropuerto de Manchester, operando aviones de fuselaje ancho Airbus A330 bajo su propio certificado de operador aéreo del Reino Unido recién estrenado. Voló directamente a Nueva York, JFK, Orlando y Barbados, atacando de frente a Virgin Atlantic y British Airways. La lógica estratégica era sólida. El norte de Inglaterra alberga una amplia y adinerada zona de captación de viajeros de ocio a quienes les molesta tener que desplazarse hasta el aeropuerto de Londres Heathrow para volar en largo radio. Aer Lingus creía que podía capturar ese mercado con una estructura de menor coste y arrebatar pasajeros que simplemente querían salir desde su propia región. Durante un tiempo, funcionó sobre el papel. Para 2024, la base tenía factores de ocupación saludables. Los vuelos eran populares y técnicamente generaban rendimientos positivos. Pero aquí está la brecha fatal. Para el momento del cierre, Embleton admitió la brutal verdad. Aunque Manchester era rentable, sus márgenes operativos quedaban muy por detrás de la red de largo radio de Dublín. Y dentro de IAG, una ruta rentable con bajo margen no es un éxito. Es un desperdicio de un avión que podría obtener un mayor rendimiento en otro lugar. La base de Manchester tenía una desventaja estructural que nunca pudo superar. Era una isla. Carecía de la red de conexiones de Dublín y, algo crucial, carecía de las instalaciones de preinspección estadounidense de Dublín. Todas las ventajas que convertían la operación irlandesa en una máquina de hacer dinero estaban ausentes en Inglaterra, y el cierre fue rápido y clínico. El 23 de febrero de 2026, Aer Lingus cesó su servicio de Manchester a Nueva York JFK. Para el 31 de marzo de 2026, todas las rutas transatlánticas desde Manchester habían desaparecido, eliminando alrededor de 200 puestos de trabajo. La aerolínea había dejado de vender billetes con mucha antelación para minimizar las interrupciones y organizó un servicio temporal de Dublín a Barbados para abril y mayo con el fin de reubicar a los clientes afectados. Virgin Atlantic se mostró casi de inmediato para llenar el vacío, aumentando su capacidad a Orlando para el verano de 2026. La brecha de márgenes de Manchester era real, pero lo que la llevó al límite fue una guerra laboral. A finales de 2025, la tripulación de cabina con base en Manchester, representada por el sindicato Unite, descubrió una marcada discrepancia salarial. La tripulación con base en el Reino Unido comenzaba con salarios base de alrededor de 17.640 libras, mientras que la tripulación con base en Dublín, que operaba la misma aeronave, comenzaba cerca de los 29.833 euros, una brecha aproximada de 8.250 libras. La realidad detrás de esas cifras era dura. Los miembros de Unite informaron que tenían dificultades para pagar el alquiler y los servicios básicos, aceptando segundos empleos y muchas horas extras simplemente para sobrevivir. Cuando exigieron paridad salarial, la disputa se intensificó hasta convertirse en huelgas durante el crítico período vacacional de mitad de trimestre del otoño de 2025, dejando en tierra vuelos a Nueva York, Orlando y Barbados, y sumiendo en el caos las vacaciones de miles de familias. Para IAG, las cuentas eran simples y frías. Una base secundaria que ya ofrecía márgenes por debajo del objetivo y que ahora exigía salarios más altos e interrumpía los viajes en temporada alta, era tóxica.
Ceder aumentaría los costes laborales y destruiría aún más el margen. Así que la dirección utilizó la palanca corporativa definitiva. En lugar de negociar, desmanteló toda la base. La secretaria general de United, Sharon Graham, lo calificó de vandalismo económico y acusó a la aerolínea de prácticas antisindicales, señalando que se estaba liquidando una base rentable para castigar a los trabajadores que simplemente pedían un salario digno. Para comprender por qué retirar esos aviones de vuelta a Dublín no resolvió el problema, hay que entender el verdadero motor financiero de Aer Lingus. No sobrevive únicamente gracias a la población de Irlanda. Sobrevive como un centro de conexiones rentable, el desvío transatlántico de Dublín. Un pasajero de Manchester, París o Ámsterdam toma un vuelo corto hasta Dublín, pasa el control de inmigración de Estados Unidos en cuestión de minutos a través de las instalaciones de preinspección de Irlanda y aterriza en América como una llegada nacional. Durante años, este modelo generó márgenes suficientes para convertir a Aer Lingus en la joya de IAG. Esos márgenes eran un faro. Al percibir los altos rendimientos, los gigantes tradicionales de Estados Unidos entraron en escena. Delta, American y United inundaron el mercado irlandés con sus propios aviones. Cuando los asientos superaron la demanda, una guerra de precios es el único resultado posible. Aer Lingus perdió su poder de fijación de precios y se vio obligada a aplicar fuertes descuentos para llenar las cabinas justo cuando sus costes iban en aumento. Las aerolíneas estadounidenses son financieramente enormes. Pueden permitirse operar ciertas rutas a Dublín con pérdidas para defender su cuota de mercado y desangrar a un competidor más pequeño. El desplome del rendimiento coincidió, en un mal momento, con una explosión de costes. La escalada del conflicto en Oriente Medio entre Irán, Israel y Estados Unidos, incluida la interrupción en torno al estrecho de Hormuz, disparó los precios al contado del combustible para aviones a nivel mundial. El combustible suele representar entre una cuarta parte y un tercio de los costes operativos de una aerolínea. Esta crisis castiga el modelo de centro de conexión de una manera específica. Los aviones queman una proporción desmesurada de su combustible durante el despegue y el ascenso, no durante el vuelo de crucero. Los vuelos de conexión europeos, cortos e intensivos en combustible, que existen únicamente para canalizar a los pasajeros hacia la máquina transatlántica de Dublín, se convirtieron de repente en agujeros negros financieros. Los mismos vuelos diseñados para alimentar el núcleo rentable estaban ahora desangrando ese núcleo. Normalmente, una aerolínea en apuros puede crecer para salir de la crisis. Añade vuelos, diluye los costos fijos en una base más amplia y los costos unitarios bajan. A Aer Lingus se le niega esa vía de escape mediante un techo legal estricto, el límite de 32 millones de pasajeros en el aeropuerto de Dublín. Las restricciones de planificación e infraestructura impiden legalmente que Dublín crezca más allá de esa cifra y no es algo abstracto. En 2025, el Consejo del Condado de Fingal emitió una acción de cumplimiento formal contra el operador del aeropuerto por incumplir el límite. El asunto está suspendido a la espera de las resoluciones de los tribunales europeos, pero si el límite se aplica para la temporada de 2027, la autoridad de aviación irlandesa se vería obligada a reducir drásticamente las franjas horarias de despegue y aterrizaje, recortando millones de asientos y golpeando a Aer Lingus con más fuerza en su propio centro de operaciones. Lo que está en juego a nivel geopolítico llega aún más lejos. Las aerolíneas estadounidenses se han quejado ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos de que despojarlas de sus franjas horarias en Dublín violaría el acuerdo de cielos abiertos entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que aumenta la amenaza de represalias contra los vuelos estadounidenses de Aer Lingus. La consecuencia es matemática. Aer Lingus no puede escalar hasta el margen del 12%, así que el único camino que queda es la contracción. Recortar rutas de bajo rendimiento, reducir la dirección y mantener los salarios bajos. A mediados de 2026, la presión se dirigió hacia adentro, hacia las personas que pilotan las aeronaves.
el director de operaciones de vuelo de Aer Lingus envió comunicaciones internas contundentes a la Asociación Irlandesa de Pilotos de Líneas Aéreas, IALPA, advirtiendo que si no se controlaban los costos, la capacidad de invierno se reduciría forzosamente muy por debajo de los niveles históricos. Arreglen la base de costos o la aerolínea se encoge. Para demostrar que esto no iba dirigido únicamente al personal de primera línea, la dirección se aplicó el bisturí a sí misma. A mediados de 2026, Aer Lingus implementó despidos voluntarios que recortaron la alta dirección y la dirección general. El mensaje dentro del edificio era inconfundible. La antigüedad y el rango no ofrecían inmunidad ante el mandato del margen. Para junio de 2026, la disputa salarial de los pilotos se había endurecido hasta convertirse en un trabajo a reglamento indefinido, con los pilotos negándose a hacer horas extras y cambios de turno, además de una huelga de 8 horas el 29 de junio. IALPA se había retirado de su cifra inicial del 23.8%, pero la dirección sostenía que cualquier aumento por encima del 12.25% tendría que financiarse con los pilotos cediendo prácticas laborales a cambio de productividad. Decenas de miles de pasajeros de verano quedaron a la espera de notificaciones diarias para saber si sus vuelos despegarían. Da un paso atrás y la trampa estructural se vuelve evidente. Aer Lingus libra una guerra en 3 frentes y está estructuralmente en desventaja los 3. En los vuelos de corta distancia dentro de Europa, comparte su territorio con Ryanair, la aerolínea ultraeconómica más despiadadamente eficiente del planeta. A lo largo de los años, Aer Lingus intentó competir en precio eliminando sus ventajas premium, introduciendo tarifas por equipaje de mano y recortando la comida gratuita. La estrategia le salió mal. Alejó a los clientes tradicionales, que lo vieron como la degradación de una marca nacional premium, mientras que sus costos estructurales siguieron siendo demasiado altos como para igualar alguna vez la eficiencia de precios mínimos de Ryanair. Durante el shock del combustible, la cobertura de Ryanair mantuvo sus costos bajos, mientras que los vuelos de corta distancia expuestos de Aer Lingus sangraban. En los vuelos de larga distancia se enfrenta a Delta y United, que vuelcan capacidad en Dublín. Aerolíneas lo bastante ricas como para perder dinero en una ruta solo para desangrarla. Y dentro de su propia sala de juntas, compite con British Airways, Iberia y Vueling por el mismo grupo finito de capital de IAG y los mismos aviones, situándose varios puntos de margen por debajo de sus aerolíneas hermanas. Está intentando ser lo bastante barata para el mercado de Ryanair y lo bastante premium para el mercado tradicional de larga distancia, y está estructuralmente construida para no ganar en ninguno de los dos. La historia de que Aer Lingus se está destruyendo a sí misma sin motivo es errónea. Los recortes no son pánico, son el resultado lógico de la aviación de conglomerado, donde cada aeronave debe superar un umbral financiero o ser reasignada. Cuando Aer Lingus se vendió a IAG, cambió soberanía por capital. Las condiciones nunca estuvieron ocultas. Entregar un margen operativo de 2 dígitos o enfrentar una reestructuración. Durante años, el enlace de Dublín superó ese listón con holgura y Aer Lingus era la adquisición estrella. Luego 4 fuerzas se cerraron a la vez. Una matriz que exigía un margen que ya no podía alcanzar. Aerolíneas estadounidenses inundando su mercado principal y borrando su poder de fijación de precios. Una crisis de combustible que convirtió sus vuelos de conexión en pasivos. Y un límite legal de pasajeros que eliminó su capacidad de crecer para salir de los problemas. El cierre de Manchester, la purga en la dirección, las advertencias de recortes invernales, las guerras laborales. Estas no son crisis separadas. Son una sola aerolínea obedeciendo la única lógica que su propietario permite. Un beneficio operativo de 282 millones de euros parecía salud a ojos del público. Para IAG era una cifra por debajo del mandato, y en este grupo, incumplir el mandato tiene un solo remedio:
encoger para proteger el núcleo relevante o ver cómo tus aviones vuelan a Madrid y Londres sin ti. La verdadera pregunta no es si Aer Lingus puede recortar su camino de vuelta al 12%. Es si alguien fuera de la sede de IAG entiende que, en la aviación de conglomerado, una aerolínea rentable todavía puede ser el hijo problemático. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?